oral y comprendiendo los temas que nos hemos dicho hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudia antropología? Revisando los temas y yendo más allá de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, tenemos que saber mirar la unidad de lo que estamos estudiando. Hemos visto en el primer mes las 3 preguntas. Las hemos visto no para abandonarlas y olvidarlas como temas sueltos, que no tienen nada que ver con lo que nos decimos ahora. Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer para poder enfrentarse a un oral. Yo, cuando interrogue a cada uno de ustedes, ¿no? Que va a ser solo, ustedes van a estar en un aula y poquito a poco van a venir conmigo, ¿no? Así va a ser, ¿no? Entonces, no es que yo les voy a preguntar, dime razonabilidad y ustedes me pavorretean que no es razonabilidad, no, sino que tiene que ver las 3 premisas para este reconocimiento de mi estructura humana. ¿Qué tiene que ver? Pónganse a pensar, ¿no? Comiencen a darse cuenta que tiene que ver. ¿Okay? Eso sería muy interesante, saber ubicar que una actitud de moralidad es necesaria para la vida, para reconocer mi propia estructura humana. No simplemente revisarla de una manera aislada de todo lo que tengo que buscar, ¿sí? Eso es el desafío, ¿no? No quiere decir que las voy a jalar, no se asusten. Solamente que yo quiero, a través de esas preguntas, medir con todos ustedes la capacidad que tienes de comprensión. Eso es lo que me importa, ¿no? Algunos llegarán a las justas, otros se desplazarán muy bien y responderán, por supuesto, el que logra llegar a ese nivel tendrá la mejor nota, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo lograr ese nivel? Leyendo el texto, por algo tenemos el texto base. ¿Cómo yo puedo alcanzar aún teniendo la dificultad? ¿No? Cualquiera de ustedes puede tener la dificultad. Preguntándome, por eso soy su profesora, ¿no? Escribiendo mensajes. Profesor, estoy entendiendo esto hasta ahora de razonabilidad. Imagínense que todavía tienen la dificultad, que la pueden tener, no se asusten. Me la escribe, entonces le digo, no, te falta esto, vuelve a leer. Y así logras alcanzar. ¿Sí? Lo más adecuado sería intentar hacer el ejemplo de lo que has leído. Si tú intentas hacer el ejemplo y me dices, ¿no? He leído de moralidad esto y me parece que puedo concretar con este ejemplo, y me lo escribe. Entonces yo lo voy a leer y yo te voy a decir, perfecto. O te voy a decir, te falta esto. O me estás sesgando. ¿Bien? De esa manera van a estudiar. Uno tiene que pasar al otro ciclo sabiendo lo que es certeza moral, moralidad, razonabilidad y por qué la hemos estudiado. ¿Sí? Esa es la metodología que estamos dando, es la riqueza que tiene para reconocer su estructura humana, pero también para moverse en la vida. Uno que tiene la estructura humana ya reconocida no puede olvidar sus 3 premisas. Van de la mano. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver este 4º capítulo? ¿No? Toda la riqueza del 4º capítulo, que no lo voy a tomar, pero nos ayuda a comprender más quién soy, ¿no? Por eso hemos dejado todo el trabajo del 68, que algunos lo han hecho muy bien, otros lo han hecho excelente y otros no lo han logrado. Cada uno sabe cuando no lo ha logrado, ¿no? Entonces, el que no lo ha logrado tiene que seguir reflexionando sobre esos puntos, ¿no?
por ejemplo, la cuestión de la tradición la han pasado muy superficial, ¿no? Porque no es solamente, toditos me han hecho las mismas tradiciones, la gran mayoría. Qué coincidencia. Pero ya no importa, ¿no? Pero ya eso me da un aviso para la próxima vez, ¿no? En el próximo ciclo. Voy a dejar una lista para que se inscriban las tradiciones que quieren. Quien no se inscribió primero ya perdió, ¿no? Entonces ya no puede ser esa misma tradición, porque ahora ya está hecho, ya normal, no se preocupe, además ya tienen la nota, ¿no? No soy drástica, es decir, que lo he hecho así. ¿Bien? Después, ¿qué hemos visto? Lo último que les dejé como clase, ¿qué era la estructura humana? ¿Quién hace el esquema? Porque de ahí vamos a partir para entender todo lo que nos ha dicho el doctor Boris, recordar rapidísimo y alcanzar el octavo, porque hasta el octavo vamos a hacer algo. Después conversamos. Gracias. Bien. ¿Quién se acuerda? Algo de la estructura humana. Estoy pidiendo el esquema, después lo recordamos. No, esa es la reducción materialista, ¿no? En el cuarto capítulo vimos una reducción materialista. En la reducción materialista está este esquema, ¿cierto? Ahí esta reducción indica que somos una única realidad. Pero está equivocado. En nuestra experiencia señalamos otra cosa. Cada uno puede optar con creer que es una única realidad. Pero mi experiencia, ¿no? Refutando también el autor, señala que somos una unicidad, ¿no? Unívoca, con dos realidades. Una unidad. Todas las palabras que han escuchado significan unidad. Una unidad con dos realidades. La realidad material, que es nuestro cuerpo, y la realidad espiritual, que es el alma. ¿El alma? El alma. El alma. Pero somos una unidad. Es imposible de separar. Hay algo de nosotros que nunca muere, que va a estar siempre. Pero somos una unidad. Y nos notamos cuando una persona muy querida ya no la podemos ver, ya no la podemos abrazar. Y esa es la unidad que nos referimos. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hay algo de ella o de él que no lo podemos. Por eso somos una unidad con dos. El que mira la experiencia se da cuenta que es así. No podemos percibirnos solo materia. Nuestra vida no puede terminarse solo con la materia. Se prolonga. Siempre hay algo más. Y ese algo más refiere a esta realidad espiritual. ¿Sí? Ya que continúa para llegar a su destino. ¿Sí? Bien, entonces, ¿pero por qué necesitamos reconocer esta unidad de somos? Porque hay un factor clave o fundamental, está muy bien, que da sentido, ¿no?, a nuestra realidad espiritual, que es el sentido religioso, ¿cierto?
Este sentido religioso se va a expresar en mi estructura humana. Y a ese esquema estoy pidiendo. ¿Quién se acuerda de ese esquema? Un mes no me han visto. Sobre ese esquema hablando el profesor Bolliza. Sobre ese esquema hablando el profesor Bolliza. Claro, el sentido religioso se expresa en preguntas, pero hay un esquema. ¿Quién se acuerda de ese esquema? Es un esquema que tienen que dibujar. No, muy buena tu análisis. Me felicito. ¿No? La estructura, ¿no se acuerdan de verdad? ¿Ninguno? En el libro está como Sapeño, ¿no? La investigación de Sapeño de Savelli, Francesco Savelli. Sí. Esa es la estructura. Yo les dije, tienen que aprendérsela, a eso sí, de memoria, para poder dialogar, ¿no? ¿Me acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo dices? Esta es la estructura humana o la investigación de Francesco Savelli. Nosotros la vamos a reconocer como esa estructura humana. Es la energía, ya no tengo rojo, de mi razón original. Sí. La estructura de mi razón, la energía de mi razón, pero no cualquier razón. Tenemos que aprender a darnos cuenta. No cualquier razón. Si nosotros ponemos solamente razón y somos inteligentes, ¿no? Más allá de la palabra razón, tenemos que entender que es algo más, no solamente mi manera de mirar la realidad y encasillarla a una medida, sino más allá. Ese intentar ir más allá quiere decir que yo uso mi razón original. ¿Sí? Esa razón que mira todos los factores. Y siempre habrá algo más. Por eso, esta estructura va a respetar la categoría de lo posible. Ustedes se han matriculado en el curso de antropología. Decía mi nombre, pero no sabían que había otra persona. ¿No? Esa posibilidad no la tenían contemplada. La vida es así, con muchas posibilidades. Eso es la categoría de lo posible. Respetar la categoría de lo posible. Que se han abierto a esa posibilidad, sí, han estado como otros profesores. Han respetado esa categoría. Y puede ser que venga otro profesor, no, esperamos que no. ¿No? ¿Bien? Entonces, esa es mi razón original. Respetan la categoría de lo posible. Entonces, mi estructura humana es la energía de mi razón y libertad. La libertad no sabemos todavía nada, pero la ponemos. Y muy bien, tu juicio, Elena, del 68. ¿Bien? Yo he leído, por algo estaba allá, leyendo todo el rato. Muy bien. Entonces, porque es la única que me ha cuestionado esto y está bien. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar cuando lleguemos a la libertad, hablar de libertad. Pues es importante que se den cuenta en sus juicios cuando no han logrado llegar a ese punto, ¿no? Yo no estoy señalando mal, bien, no, estoy para que se den cuenta, ¿no? Tenemos que ir más allá. Entonces, más mis exigencias. ¿Sí? Más mis exigencias. Bien, entonces, esta es la estructura humana que hemos tratado de revisar, ¿no? Este hombre, porque soy yo el que voy a buscar,
no me basta y sigo tras la respuesta. Y voy a señalar una frase que va a ayudar a entender lo que han visto con el profesor Boris. Acá va a señalar, no es por esto. Y por eso sigo buscando hasta el infinito. Pero ese infinito no es sin sentido. Ese infinito es mi felicidad. Y esa felicidad no es a futuro, esa felicidad es ahora. Cada paso que doy es un paso grande hacia mi destino. ¿No? Abrazar todo, ¿no? Quiere decir considerar todos los factores para llegar hacia mi destino. ¿Bien? Esa es la estructura humana que inicia con esa pregunta. Todo lo que nos hemos referido al quinto capítulo. Lo vamos a retomar cuando veamos el 10. El 10 implica el despertar de las preguntas. El quinto hemos hablado de la pregunta, pero no hemos hablado de este momento, cuando inicia la pregunta. El 10 va a hablar de este momento. ¿Bien? Ahora vamos a repasar cómo esta estructura humana, rapidísimo, con lo que nos hemos dicho, con lo que han trabajado en el mes, cómo esta estructura humana responde de una manera irracional, con un itinerario de 6 posturas, por decir algunas, ¿cierto? Que las han encontrado en el capítulo 6 y 7 del texto, donde el profesor Boris tan amablemente les ha hecho la clase, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes ha trabajado con el profesor Boris, ¿no? ¿Quiénes no vinieron a la clase del profesor Boris? Nunca. Claro, sí, porque es diferente. Pero nadie más, ¿no? Igualito yo me doy cuenta porque Amparo, la profesora Amparo, es estricta y me ha pasado la lista, me ha pasado, ¿no? Pero ustedes saben que yo no soy así, pero no para que ustedes se relajen, sino para que poco a poco aprendan a ser libres. Después vamos a saber lo que es libertad. ¿Bien? Bien. La primera postura irracional. ¿Por qué decimos irracionales? ¿Por qué? Revisamos el primer capítulo, realismo. ¿Por qué decimos irracionales? ¿Quién se me acuerda? ¿Por qué se dice que estas actitudes son irracionales? ¿Cuándo una actitud mía o una acción mía es considerada irracional? Cuando no se toma en cuenta en la realidad o algo pasa en ese tomar en cuenta. Ya lo hemos definido. No tomamos en cuenta las actuamos sin tomar en cuenta nuestras exigencias. Reducimos, puede ser reducimos las exigencias, pero no miramos la realidad con todos los factores. Acuérdense que estamos negando, por eso yo siempre hago el paralelo acá, para que se acuerden. Estamos negando la estructura humana. Entonces, si usamos mi razón original en la estructura humana, que mira todos los factores, acá en las actitudes irracionales, ¿qué quiere decir? Que no miró todos los factores. Por eso son actitudes irracionales. Que estaba cansada, profesora, por eso no vine a las clases del profesor Boris. ¿Es una actitud racional o irracional? ¿Es racional o es irracional? Pero tiene una razón, pero no es adecuada.
porque no contempló todos los factores. ¿Cierto? Ese diálogo que hemos hecho en las primeras semanas, ahora la podemos ver ya en el segundo año. Entonces, estas actitudes que toma el hombre son irracionales porque de alguna manera están dejando de lado algún factor. Es más, el profesor Boris seguramente les ha dicho que son tentaciones nuestras. Entonces, que nadie de ustedes crea que uno no está metido en esas actitudes. Yo inclusive, ¿no? Aprendiendo, enseñando, todo esto, podemos cometer mañana las actitudes de las demás, ¿no? Porque el hombre es probado en la experiencia. ¿No? Uno puede saber toda la teoría del mundo y en la experiencia, en el yo, en la acción, se mueve diferente, ¿cierto? Entonces, son tentaciones nuestras, ¿no? Bien. La primera, ¿cuál era? Negación teórica. Entonces, ¿qué nos dice de esta negación teórica? Si la estructura humana despierta con la pregunta, esta postura, negación teórica, va a señalar que son preguntas sin sentido. Todos ustedes tienen de 17 a 19, 20, ¿no? Más o menos. Han pasado por un momento de efervescencia, como lo siguen, porque son jóvenes, con sus preguntas. Pero la postura teórica señala que estas preguntas son exclusivamente de ustedes. O sea, yo no me debería de preguntar. O más, ustedes tampoco se deberían de preguntar, porque son de adolescentes. Quizás alguno de ustedes sea adolescente. No son exclusivas de los adolescentes. En la adolescencia vienen esas preguntas, vienen continuamente, con mucha más fuerza, porque estás naciendo a tu etapa adulta. ¿Sí? Pero la postura teórica señala que son preguntas sin sentido. Frente a mi pregunta del dolor, de la muerte, ¿qué es la vida? ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿No? ¿Por qué tengo que asumir una fatiga? Es como que otro me dice que esto no sirve, que es sin sentido. ¿Para qué te fatigas? No vale, ¿no? Esa es la negación teórica. Te está cortando esta posibilidad de tú alcanzar a cada momento tu destino para ser feliz. No te preguntes, deja de preguntar. Son sueños imposibles, utópicos. Ponte a trabajar, a hacer cualquier cosa más útil. Muchas veces se encuentran con personas que les dicen eso. ¿Sí? Pues más, uno mismo se dice, mejor no me pregunto. Y está cortando la belleza del ser humano, que está constituido por su pregunta. ¿Estamos? Entonces, negación teórica. ¿No? ¿Cómo quedaría entonces esa figura, ese esquema en esta negación teórica? Si acá inicia la búsqueda, la energía me hace buscar, encontrar una pregunta, saltar, volver hasta llegar a mi destino, que no sé cuándo será. En la negación teórica, ¿qué hace? ¿Cómo funciona ese esquema? A ver, ¿quién quiere pensar? ¿Quién quiere lanzarse a darme una forma de esquema? ¿Cómo se quedaría la razón original? Muy bien, así y nada más, ¿cierto? Porque no inicia nada, estás cortando la pregunta. Queda ahí esa energía porque estás vivo, pero no hay pregunta.
te estás acomodando al mundo, estás como que alienado, ¿no? O irracional, o irritado, pero no está iniciando ningún camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la segunda postura viene. ¿Cuál es la segunda? Esa energía la sustituyo. ¿Cierto? ¿Qué más les ha dicho el profesor Boris? A ver, yo quiero saber qué les ha dicho. Esa energía se sustituye por mi voluntad. Y me voy a afirmar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir afirmarse en cada momento? Me voy a afirmar en cada momento. Primero, en la práctica, por eso pone en el libro la praxis personal, en el día a día. Luego, con un sueño imposible o sueño utópico, y en proyecto social. Pero si no entiendo qué cosa es lo que estoy afirmando, no entiendo esta postura. ¿Todos podemos caer en esta postura? Sí. ¿Quién no se afirma? Hemos dicho en un momento que todos podemos ser anarquistas, ¿de acuerdo? ¿O alguien cree que no es anarquista? Afirmarse significa ser un poco anárquico, ¿no? Entonces yo me afirmo a cada momento, en cada momento, hago lo que quiero. Prevalece mi opinión. Esa es la praxis personal. No, en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? En vez de venir a clase me voy a otro lugar, ¿no? Me estoy afirmando lo que yo quiero, con mi voluntad. No es que no estoy haciendo lo correcto, quítense esa chip en la cabeza moralista que uno tiene. Hacer lo correcto, lo incorrecto. Mi estructura humana se mueve razonablemente. Esa es la pregunta que se debe de hacer. No hacer lo correcto o lo incorrecto. Eso es la medida que ha puesto un mundo dominante. Mi estructura humana se mueve razonablemente. ¿Contempla todos los factores? Entonces ahí van a darse cuenta que cuando están afirmándose, no están mirando todos los factores, por eso son irracionales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? Estoy haciendo discurso por gusto y están mirando al cielo, acá, allá. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Sueño utópico, inventándose una idea, ¿no? Que no existe, por eso es utópico, no hay lugar. Topos, lugar, negación, no hay lugar. Es algo inventado en mi cabeza, que no existe. Y me estoy afirmando, ¿no? Con esa utopía. Por ejemplo, la utopía de ser una persona muy caritativa. Y cuando te pide la ayuda de tu hermanito no quieres saber nada de ayudar. ¿Es una utopía? ¿No? ¿Sí o no? Porque es una idea de afirmar con algo utópico, no es caritativa. ¿Entiende? ¿Sí? Por eso se habla de utopía. Y dura cuando dure. Si te acaba tu voluntad, ya no hay más caritativa hacia afuera. Ni siquiera afuera. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Uno trata de ser caritativo. Bueno, yo creo ser caritativo de repente, pero
realmente no lo soy, y cuando me doy cuenta que no he sido, se acabó hasta la idea de que yo tenía que ser caritativo, no toco la idea de esas cosas. Claro, por eso es utópico, no existe, nunca existió, solamente te afirmaste. Usaste toda tu energía, no para una búsqueda de la belleza, de la verdad, sino para tu voluntad, por tu voluntad, ¿entiendes? ¿Sí? La tercera, negación. Acá se forma un eslogan, ¿quién se acuerda? El profesor Boris les dijo una frase distinta, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Yo después la voy a completar. ¿Quién se acuerda? Acá, va a ser por acá. En esta sustitución voluntarista, ¿cómo quedaría el esquema? El esquema del hombre. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sería la búsqueda? Acá, equivocada, por supuesto, irracional. Es la energía se sustituye por mi voluntad. Entonces ya no es mi energía de mi sentido religioso, ¿no? Sino mi voluntad la que se va a mover, pero para afirmarse. Entonces, siempre, en algún momento, esta se va a terminar. Entonces no hay un fin, una llegada, ¿no? Y no hay tampoco felicidad, porque solamente se afirma algo que tú quieres, ¿sí? La negación práctica va a reconocer esta estructura humana, pero en la práctica, en la vida, en la experiencia, la va a negar. Entonces, en vez, ¿no?, de decir, no es por esto, no pienso en ello, ¿no? Acá dice, el profesor Boris les dijo, vive como piensas, ¿no? Algo así, ¿no? Y también se puede poner, plantearse la vida para que no duela. Veamos mi estructura, vivo como pienso. Veamos mi estructura de la vida, mi esquema de la vida. Por eso el profesor les dijo, vivo como pienso. ¿Para qué? Para que estas preguntas, la vida, las circunstancias de la vida, no me fatiguen, no me duelan, ya no me pregunto, ¿no? Me planteo un esquema para que no me duela. Les hizo leer la historia de Friedman, ¿no? Les hizo leer el diálogo que hace este locutor periodista con este enfermo de tuberculosis, ¿cierto? Que todos estaban ansiosos, ¿no?, de estas exigencias, este enfermo de tuberculosis. Y le dice, yo necesito que usted me hable, que me diga esas cosas que dice, que me hace sentir tan bien. Y él dice, pero yo de estas cosas no hablo, al contrario, hablo de política para tapar. Exacto, para ya no preguntarme. Está en todas las posturas, en su vida práctica está negando esta exigencia. Está abordando esa pregunta última, que da inicio a Cruz. Muy bien. ¿Bien? Entonces, acuérdense que estas irracionalidades se estudian solo para entender más mi estructura humana. Ese es el punto. No para analizar, no somos psicólogos ni psiquiatras, para analizar las posturas en las que están. Claro, los que estudian psicología tienen una apertura más, ¿sí? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta el contraste. Mi vida es esta lucha, este camino, este seguir adelante,
es de darme cuenta que mi búsqueda no queda ahí, no es por esto, y sigo hasta llegar a mi destino. Las irracionalidades en algún momento cortan ese camino, niegan, por eso son irracionales. 3 que hemos visto van a vaciar de contenido la estructura humana. ¿Bien? La primera, teóricamente, desvalorizando el inicio, que es la pregunta, con todos los matices que hemos visto. La segunda, sustituyendo esa energía con tu voluntad, solo para afirmarme. La tercera, si bien reconoce su estructura humana, pero le duele tanto esa fatiga que hace para alcanzar cada momento, cada segundo de nuestra vida, la felicidad, no la tenemos que ganar, no la tenemos que conquistar. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Cada uno tiene que luchar en la vida. Y por eso la vida es buena, es bella. ¿Se acuerdan de Frederick Fritzsche, del director? Él fue feliz hasta el final. Si no hubiese luchado en la vida, se hubiese quedado en su cama postrado hasta esperar la muerte. En cambio, él aceptó un desafío, hacer un bello concierto. ¿Cierto? Y por eso cumplió con su estructura de manera. Y en el concierto dice, qué bella es la vida y qué bello es estar vivo. ¿Sí? Y era un hombre de 48 años. Entonces, esta estructura a la gente le duele tanto, ¿no? Esa fatiga de la vida, estamos negando la estructura, y me planteo la vida para que no me duela. Me hago vivir una burbuja, me vuelvo el pequeño señor Friedman, con actitudes buenas, muchachos. El pequeño señor Friedman era un erudito, estudiaba todo el tiempo. Su familia le pintó una burbuja, ¿cierto? Porque él era un poco así, que se había deformado por un accidente y todo eso. Y en el momento que él se enamora, no puede soportar el dolor de no ser correspondido y se suicida, ¿no? Y tan indiferente es la sociedad que ni siquiera se da cuenta que se ha caído al y se ríe. Así termina una vida donde se plantea una burbuja, sea como fuera, ¿no? El punto de la tristeza es importante. La tristeza en mi estructura humana me ayuda a seguir. ¿Se acuerdan que era positiva? Que no debíamos eliminarla, que es la que nos empuja a darnos cuenta que lo que tenemos aferrado en nuestras manos no es la respuesta. Y debemos por eso seguir buscando, ¿cierto? Cuarto punto. ¿Qué nos dice acá? Evasión. O sentimental. Acá ¿qué es lo más importante de darnos cuenta de esta postura? La falta de compromiso. En todas hay una falta de compromiso, pero acá más. Que me quedo en la forma estética de la vida, ¿no? O sentimental. Frente a la belleza, simplemente me quedo con la belleza, no voy más allá. O frente a un sentimiento que me nace como exigencia, por ejemplo, ser bailarina, ser música, ¿no? Me quedo y nunca me lanzo, me quedo en la mitad, o me conformo con lo que yo soy.
y no voy más allá. Estoy cumpliendo un camino de felicidad. Me estoy quedando a mitad de camino. Por esto vamos a mirar que estas tres que estoy señalando van a reducir esta estructura humana. En mi búsqueda va a avanzar la búsqueda, pero se va a parar, en algún momento se va a quedar, y ahí se queda la estructura. En la parte de las 5 es la negación desesperada. Esta es la más triste. Que va a darse cuenta toda la estructura humana. Esta postura es la más seria de todas las posturas irracionales, porque reconoce toda su estructura humana, toda. Valora la pregunta, sabe que el camino es arduo y fatigoso, afirma que hay una respuesta. ¿Dónde está entonces la irracionalidad? ¿Dónde se ve esta irracionalidad? Que cuando está en camino, la frase que la va a acompañar no es por esto, que es la verdadera, la que te ayuda a caminar, sino todo lo contrario. No es posible. En ese no es posible comienza una actitud ambivalente del sí y del no en tu vida. Esta actitud de ambivalencia tiene las tres etapas que han visto con los profesores, ¿no? La primera, ¿cómo? La esperanza impotente o la esperanza imposible, ¿no? Esas exigencias que nos ayudaban a buscar, ¿no? A empujarnos, a llegar, a luchar, a pasar toda la dificultad, ¿no? Se convierte en una esperanza que no cumple, ¿no? Y me hace crear una realidad como ilusión. Sí, no. Es ambivalente, o sea, estás reconociendo, sí logro, no. Otra vez caes en el no. Por eso entra la desesperación. ¿Sí? Y al final, tu libertad, tristemente, y ahí es la irracionalidad, por eso está puesta en esa postura irracional, tu libertad elige la nada. Y la nada significa vacío, como la poesía, ¿no? Tú tiemblas en verano. Es imposible. Nada. Elige la nada, elige la muerte, ¿no? Es una postura que te lleva también a un máximo de la muerte, como la negación rápida. ¿Sí? Por eso debemos de darnos cuenta cuando un amigo o alguien esté en una evasión de su estructura, ayudar, acompañar, conversar, que los problemas están para vivirlos y no evadirlos. ¿Sí? Que después pasa, lo más doloroso que sea, y que después vas a encontrar el sentido por qué fue. No ahora, pero sí lo vas a encontrar. Y te van a dejar un aprendizaje y vas a madurar. Entonces, no hay que tener miedo a los problemas. ¿Sí? Y por último, la última, que sería la alienación.
la alienación va a ser la más engañosa, la más fraudulenta. ¿Por qué razón? Porque va a usar esas exigencias que te ayudan a avanzar en tu estatus humano y las va a manipular con el poder. Eso se entiende muy bien mirando cualquier ideología. La ideología ataca tus exigencias, manipula tus exigencias, cualquier ideología que tenga. ¿Bien? Entonces, hace que tus exigencias trabajen y te dice, ¿no? Esfuérzate, lucha a un futuro. ¿Qué te importa a ti el futuro? Tú quieres ser feliz ahora. Entonces, ahí es la manipulación. Yo soy feliz ahora, a cada instante, en camino a mi destino de felicidad. Es muy distinto a decir, esfuérzate, ¿no? Da todo de sí para un futuro. Yo no sé qué habrá en el futuro. No lo puedo determinar. Yo vivo ahora. ¿Sí? Vivo plenamente ahora. Plenamente, ¿no? Intensamente, no quiere decir abandonar los factores y ser irracional. ¿No? ¿Eh? Estas tres van a reducir y nos van a traer estos caminos irracionales que cometemos todos a vivir consecuencias en la vida. Estas consecuencias se van a referir a la ruptura con el pasado, que la vamos a encontrar en el capítulo 8. La incomunicabilidad, y soledad, que sería la segunda consecuencia. Y la tercera, la pérdida de la libertad. Pérdida de la libertad, no pérdida de libertad, sino pérdida de la libertad. Acuérdense. ¿Bien? ¿Qué significa esta ruptura con el pasado? ¿Qué significa mi pasado? Mi pasado soy yo, toda esta estructura humana que vive en mí, que me constituye. Y mi estructura humana es una búsqueda de significado. A cada instante, si yo vivo estas irracionalidades y no me pregunto, no me lleno de significado, no hay experiencia, ¿cierto? En cada momento estoy abandonando mi estructura humana y no hay experiencia. ¿Qué significa experiencia? Ya se han olvidado. ¿Qué significa experiencia? ¿Qué trabajo tengo que hacer yo? ¿Qué significa experiencia? Intenten, no importa si se han olvidado, ¿qué vamos a hacer? Intenten confrontarlo. ¿Y qué voy a hacer de esa confrontación? Por ahí. Dar un juicio. ¿Y qué saco de ese juicio? Que me ayude. Dame un ejemplo de un juicio que haces. Para que aprendamos, así aprendemos. Sacar de... Perfecto. ¿Qué experiencia sacar?
Sí, sí, también puede ser, ¿no? Pero si tú le quitas la gana de jugar fútbol y no te chocas con ningún niño, yo te entendería si tú me dices, por ejemplo, me pones, no ir al choque, yo entendería en el sentido que no me voy a pelear, ¿no? A vos, porque si no el árbitro saca la tarjeta roja, ¿cierto? Pero si tú me dices me cuido para no chocar, para no lesionarme, nadie te quiere como jugador. Porque si dices cuida, no va a jugar bien, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, uno puede sacar experiencia de lo que vive, como un aprendizaje, acuérdense. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si yo, en estas actitudes irracionales, estoy negando mi estructura humana, que es mi pregunta, la que me constituye, esa fuerza que me conduce, que me gobierna, que me hace darle sentido a mi vida, esa es mi estructura humana. Yo estoy negando. Vivo, el hombre y el mundo vive las consecuencias. Nosotros vivimos las consecuencias. Vivimos una falta de significado, porque rompemos con nuestra estructura humana. Eso significa ruptura con el pasado. Una falta de experiencias, una falta de llenarse de significado, de aprendizaje en la vida. Eso significa. Tener experiencia es tener algo que comunicar. Si yo no hago experiencia en nada, por ejemplo, hemos visto películas, muy pocos han ido, algunos han visto en sus casas, ¿no? El que ha visto en su casa ha ganado experiencia, porque ha visto muy bellas películas, buenos directores, porque el cine que yo pongo es de lujo, no cualquier cosa. Entonces, para valorar en la cuestión de ustedes. Yo no puedo ir a obligar. Pero el que ha hecho el camino recorrido, aunque sea solo en su casa, ¿no? Se ha dado cuenta y ha hecho experiencia. Pero supongamos que no han hecho nada de experiencia. Han perdido el tiempo. Entonces no ganan nada. No pueden comunicar nada. Se van a encontrar con un grupo que va a venir después, que sí va a ir acá. Y van a hablar tanto de la película, ustedes me dicen, caramba, qué pena, ¿no? Perdí ese momento de verdad. Eso es vivir sin significado. Un ejemplo que puede ser verdad, como puede ser mentira. ¿No? Acá llenarse de significado, ¿qué significa? ¿Qué es para mí? No sé qué será para mí. ¿Qué es para mí? Tomar en cuenta lo que se me dice, estoy en una universidad, comparto, ¿no? Quizás me reúno con mis amigos, le doy significado a esa película que está colgada. ¿Quién vio Irrational Man? Ni sabe qué se llama. ¿Quién la hizo Irrational Man? ¿Qué director? Nada. Y estaba colgada. Y sé que esa hubiese ayudado a entender irracionalidad. Hasta el nombre de no hay verla. Es una película muy interesante de un cineasta que es un cínico. No estoy mandándoles a ver un cineasta que es lleno de significado. Al contrario, es un cineasta que él mismo es irracional, pero inteligente. Entonces pone una película que te ayuda a pensar. En todos los diálogos que vas a ver en esa película de Irrational Man, vas a darte cuenta cómo el hombre que está en su vida sin significado se puede inventar, ¿no? Con la sustitución voluntarista, con un sueño utópico, cumplir con sus exigencias, con el significado que puede tener en la vida. Todo es equivocado. Ustedes tienen que darse cuenta. Es muy interesante. Vean, porque de verdad las ayuda a entender este quinto capítulo, que en las negaciones se intenta valorarlo más.
Por eso hablamos de negaciones, para poder, a través de negar la estructura humana, reconocerla con mayor fuerza. Bien, entonces, ruptura con el pasado. Vivimos esas consecuencias, que no estamos acostumbrados a hacer experiencia, vivimos por vivir, nos vamos a 40 fiestas y no sabemos cuál fue realmente una fiesta que me llenó, que encontré grandes amigos, ¿no? Simplemente viví, queda pura reacción. O puedo estar en el fútbol y los demás te apresionan, pero sin ningún significado. Viviendo, afirmándome y nada más, ¿no? Esto es ruptura con el pasado. Queda solamente mi instintividad y mi irascibilidad, ¿no? Reactivo, pura reacción. Vivo por vivir, ¿no? Y uno que no tiene experiencia, que no da significado a lo que hace, ¿qué puede comunicar? Nada. Pero si somos, comunicamos nada, ¿no? Por eso esta consecuencia que vive el hombre de negar y negar constantemente la estructura humana, sin darse cuenta a veces, porque ya vive en un entorno, vive en una tradición. ¿Por qué hemos visto la tradición? La tradición no solo es toros, la tradición no solo es del Señor de los Milagros, que me han puesto. La tradición no es no es la, no sé cuánto, el cumpleaños, ¿no? El cumpleaños, ¿no? La tradición no es eso, muchachos. La tradición es mirar en qué entorno estoy. ¿No? Estoy en un entorno que no se pregunta, pues yo voy a recibir esa influencia. ¿Quiero o no? Estoy en un entorno que es totalmente reactivo, pues quiera o no, voy a recibir esa influencia. Pero si tú estás donde la estructura humana despierta, puedes darle significado, inclusive a ese entorno que no te ayuda. Podemos vivir en una sociedad que no tiene significado. Es más, vivimos en una sociedad que no tiene significado. Pero nosotros somos los que podemos ponerle significado a la vida. Por eso esto es estructura humana. Por eso estamos estudiando, tratando de reconocer esta estructura humana. No teóricamente, por eso yo los exámenes los hago orales. Ahora se han librado porque no he podido hacer los orales. Pero el tercer examen y el final lo hacemos orales. ¿Bien? Entonces tenemos que dialogar. Eso no significa que has alcanzado lo máximo de estructura humana, que eres lo máximo. Solo significa que has alcanzado al menos un inicio, para que el trabajo sea tuyo, exclusivamente tuyo. Yo te puedo aprobar en el curso, no hay ningún problema. Si veo ese inicio, un mínimo de inicio, no de memoria. A mí odio cuando me dicen memorias. El sentido religioso, ¿qué más? La experiencia militar, el conjunto de exigentes. No. Puedes partir con una teoría, por supuesto. No. Pero tiene que arraigar en su experiencia. Su experiencia que le da sentido a lo que estás estudiando. ¿Sí? Entonces esa es la consecuencia, ruptura con el pasado, incomunicabilidad, que no tengo la capacidad de comunicar, y es nuestra sociedad. Ustedes, jovencitos, usan más el WhatsApp que su diálogo. Están en casa y le dicen a su hermana o a su mamá, por el WhatsApp. ¿Sí? O no sé qué más se comunica por el WhatsApp. Pueden estar en una fiesta y te dicen, hola,
estoy con una blusa roja. Y no son capaces de chocarse. Tienen miedo. Yo digo, ¿no? Yo también he sido joven, ¿no? Yo no he sido siempre. A mí no me. Bueno, yo no he vivido el WhatsApp de jovencita. Pero yo creo que eso no cambia en nada. A mí me gustaba, ¿no? Y a encontrarme y que me miren, ¿no? No, el WhatsApp voy a decirle que estoy vestido. ¿Sí? Esto ya es una costumbre hecha en las generaciones jóvenes. ¿Por qué? Y más ahora que ha pasado lo de la pandemia. Estoy tratando de volver para mí también, ¿no? 3 años enseñando en virtual. Es terrible, ¿no? Para un profesor. No, más esto, digo, pero ¿qué caso me harán? Prendían la computadora y se iban y basta, ¿no? Ya estaba Pero yo, si no me sabía, no sabía, basta. El que me leía. Y así, poquito a poco, se logró entrar en esa virtualidad terrible. Para un profesor de antropología, de biología ha sido para ustedes ha sido, no sé. No creo que conmigo ha sido fácil. No. Yo, inclusive, para marcar, se tenía que pensar. Y salían jaladas. Así que igual salían jaladas. Pero no era por jalar, sino para que realmente llene el significado de Dios. Para que realmente sirva. Entonces, si uno no tiene nada que comunicar, y lo vemos en la vida, con toda la tecnología tan buena, porque no es que la ciencia, la tecnología sea mala. ¿Qué está fallando en la ciencia y en la tecnología? El factor humano. No es que el WhatsApp no sea bueno, imagínense, tienen un ratito, en menos de un segundo han comunicado que tienen que comunicar a una masa de gente. ¿Sí? Porque hay ahora comunidades y un montón de cosas, ¿no? Eso es bueno. Pero lo interesante es que tomemos conciencia que tanto nos aleja de un trato verdadero, humano. Si no nos aleja, está bien, pero si te corta la posibilidad de hablar con tus hermanos, con tu familia, entonces está mal, ¿no? Si te corta la posibilidad de establecer un círculo de amistad real, está mal, ¿no? Si todos tus amigos, tus mejores amigos son virtuales, ve raro, está mal. A mí me parece que está mal. ¿Sí? Entonces, esa incomunicabilidad se llama soledad. Estoy en una fiesta, reventando de gente, sin embargo me siento sola. Porque lo que estoy percibiendo es el sinsentido, la falta de significado. Eso es las consecuencias que vivimos. Y cuando estamos con esa soledad, que es la falta profunda de significado en todo lo que hago, ¿no? Porque puedo hacer muchas cosas, pero que no me llenan. Estoy vaciando y reduciendo esa estructura humana. Es lo que me constituye mi pregunta. Mi deseo, el deseo es importante. El deseo no hay que apagarlo. No hay que tener miedo a los deseos. Hay que conducirlos inteligentemente, que es distinto. ¿Bien? Entonces, queda el último punto, que es la pérdida de la libertad. Mi libertad queda a merced de todas las fuerzas incontrolables del mundo.
Mi libertad queda reducida a la tecnología, a la instintividad, a la ideología que quiero seguir, a cualquier cosa. Entonces uno ya no es libre. Mi libertad está reducida a pedazos, como lo va a señalar. Pero después, el miércoles, vamos a ver qué significa libertad. Ahora vamos a iniciar un poco y nos vamos a preguntar cuándo, y quiero hacer un diálogo con todos, así yo no soy la única, ¿cuándo me he sentido libre? A ver, traten de pensar y no respondan mecánicamente. ¿Cuándo me he sentido libre? Yo no estoy preguntando qué es libertad, así que nadie me diga, libertad es libertad. No. Concepto de libertad me estoy preguntando. Estoy preguntando algo que tienes que mirar en tu vida. ¿Cuándo te has sentido libre? En tu experiencia. A ver, Elena. Bien. El momento de estoy con mis amigos, pero así sea estresante la geografía porque no nos sale un paso o estamos descoordinados. Toda la actividad en general de bailar o cantar, me siento un sentimiento de libertad. Una satisfacción total, ¿cierto? Es felicidad, libertad, se siente que estoy viviendo por mí en ese momento. Muy bien. Los demás. ¿Cuándo te has sentido libre? Todos bien, todos me van a decir. Todos. Se siente libre cuando sale de la universidad. Muy bien. Es verdad. Cada uno tiene que ser sincero, ¿no? Dice, escucha música, ¿verdad? Se siente libre. Apréndase a reconocer al menos cuando se sienten libres. Muy bien. Cuando leo mis libros favoritos. Tus libros. Muy bien. Cada uno tiene que mirar en qué se siente libre. Porque si uno no sabe mirar en su experiencia, nunca será libre. Qué triste, ¿no? ¿Cuándo te sientes libre? Cuando viajas, ¿no? Te sientes libre. Cuando ayudas a las personas, ¿no? Esa es una libertad, ¿no? En todo tenemos que encontrar esa satisfacción que he señalado primero, que Elena lo ha corroborado, ¿no? Bien. Cuando pinto. Cuando pintas, muy bien. Cuando me bicicleta. Cuando me bicicleta. Cuando estás en la bicicleta, pero a campo abierto, por favor. Porque si no es peligroso. ¿Bien? Fátima, ¿cuándo te sientes libre? ¿Cuándo escuchas? ¿Cuándo te sientes libre? Dos infantes. Cuando una pinta y cuando pagas uno. ¿Dónde estás? Fuera de paz. Teatro. Bien. Me quiero poner una obra de teatro, a ver si alguien acude al casting. ¿Ah? Vamos a poner una obra de teatro. De verdad lo digo. Quieran que se acopla al casting. Vamos a ensayar todo el verano. Cuando puedes expresar tus ideas. Ojo, que a veces uno tiene que, por prudencia, quedarse callado, pero eso no quiere decir que en algún momento salga a decir, Cuando se va a correr el parque, no está corriendo. muy bien. Inés. Cuando hago deporte, como la poesía, o cuando voy a un tren, con la naturaleza, al parque, Bien. caminando kilómetros
aprovechando que les gusta correr, los invito a una caminata. ¿Saben de esa caminata? Caminar. A ver, pásense. ¿Saben de esta caminata? Ah, no. Siéntanse libres, ¿no? Sentirse libre es estar en la naturaleza. ¿Cuándo te sientes libre? ¿Cuándo se sienten libres? Fuerte, ¿ah? Yo quiero que escuchen todo. ¿Qué? Bien. Esto te ayuda ¿Han hecho alguna vez una caminata? Vamos por sendero. ¿Qué día cae? Quiero ver quién se queda con la vela afuera. Pues ya me voy. Sí, mejor es el Ya me perdí. ¿Cuánto te sientes libre? Bien, a ver, atentos. ¿Cómo te sientes libre? Bueno, Juan, yo tenía mis alumnos de antes, eran más, con su estructura humana más fuerte, ¿ah? La pandemia un poquito los ha puesto chiquititos, ¿no? ¿Ah? A mí los chicos de ingeniería me decían, profesora, cuando tomo mis cervezas, bien, bendito. ¿Por qué? Cuando tomas tus cervezas, te sientes libre, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Tratamos de... ¿No me has dicho cuándo te sientes libre? Cuando está entonces en verano. Y el invierno. Atentos, ¿no? Uno, no es fácil identificar, muchos de ustedes quizás ya han copiado lo que han escuchado, ¿no? Y me han dicho, cliché, ¿no? Ay, no me conocen. ¿No? Pero no es fácil reflexionar sobre uno mismo, identificar realmente cuando se siente. Porque muchas veces esa libertad ya está condicionada a un ambiente, a una idea que tienen de grupo, ¿no? A una manera moralista de mirarse a uno mismo, ¿no? Y no identifica cuando realmente percibe esa satisfacción, ¿sí? Por eso, lo primero que debemos hacer es ser sinceros con nosotros y mirar cuándo nos sentimos libres. Cuando realmente percibimos esa satisfacción que buscan nuestras exigencias. Primero, pero ahora viene la segunda. ¿Te sientes libre siempre?
No sé. Por eso tienes que saber si lo que has elegido es esa libertad para siempre. Lo importante es sentirse libre siempre. No un momento, un instante, una temporada, ¿no? Sino libre siempre. Esa categoría, ¿no? Que le da ese énfasis, siempre. Ahí va el problema. Entonces, ¿qué cosa es libertad? Lo vamos a revisar el miércoles, pero para eso tienen que leer, porque vamos a ver muchos aspectos de esta libertad. Muchas veces, y lo dice Yusani, ¿no? Uno se siente libre cuando satisface un deseo. Todos acá han dicho mentira o verdad, pero me han expresado un deseo. Y hemos percibido esa libertad. Pero no se trata de ser libre en un momento, sino de ser libre siempre. En ese sentido, en este sentido que hemos hablado, libertad sería hacer lo que me da la gana. En ese sentido. Pero ese hacer lo que me da la gana no quiere decir que voy a hacer lo que me da la gana, sino hacer ese deseo siempre. Ahí vas dándote cuenta que no eres libre en algunas cosas. Ahora todo lo que me han dicho es que es lindo, pinto, dibujo, corro. Es bonito, ¿no? ¿Sí? Pero tiene que cumplirse. Entonces, ¿qué es libertad? ¿Cómo me educo a ser libre? ¿Qué significa alcanzar mi libertad? ¿No? Ese camino constante para alcanzar y realizarme plenamente a cada sentido de la estructura que estamos aprendiendo. Mi energía de vibración y mi libertad, ahora ya funciona la libertad, van a hacer que tú camines acercándote a tu destino de felicidad. ¿Bien? Entonces va a realizarte en la totalidad, es alcanzar la totalidad. Ser libre es alcanzar la totalidad, es alcanzar la realización plena. Si en lo que hago yo me detengo y no alcanzo esa totalidad, entonces no soy libre. Estoy haciendo lo que me da la gana. Estoy eligiendo de una manera equivocada ese paso de libertad. En la vida práctica de estudiante se da cuenta. Por ejemplo, inicia el ciclo, ¿no? Ustedes están un poco compactos, casi nadie mejor dicho, creo que nadie ha abandonado. Espero que todos aprueban. Espero que todos aprueben, ¿no? Eso depende de ustedes. Nosotros salones de la noche, en especial, la deserción es fuerte, ¿no? Quizás por la dificultad del camino, de las condiciones que tienen, pero la deserción es fuerte. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha movido la libertad, ¿no? Frente a una propuesta. El camino cada vez se ha evaluado y uno ha usado su libertad. No se han dado cuenta, pero ha usado su libertad frente al estudio o frente a la diversión. Me quedo con mi enamorado 30 horas, sea más de un día, o estudio. Hago lo que me da la gana, o hago lo que verdaderamente me acerca a mi felicidad, a mi realización plena. Esa es la opción de la vida. La vida de todos ustedes y mía, a cada instante se va a presentar esa opción. O te acercas hacia tu destino, o te dejas. En ese sentido, tú eres libre totalmente para adherirte a la verdad o quedarte.
yo no puedo empujar. Ni siquiera sabiendo y sacándote 20 y libertad, vas a lograr si tú lo quieres. Por eso, uno debe de alcanzar su destino, y eso es una lección de la vida, libremente. El que no llega a su destino libre, no es su destino. Es el destino que te han puesto tus padres, el destino que te ha puesto la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una persona que llega a ser triunfadora en su carrera, pero nunca quiso estudiar eso. Era buena, era estudiosa y logró alcanzar el éxito, inclusive, pero no fue bueno, porque eso no quería ser. En cambio, una que solamente quería cantar y nada más, y se peleó con sus padres y se peleó con todo el mundo y logró cantar y ser famosa cantando, entonces sí fue. O se realizó, no importa que no sea famosa, pero tú te realizaste, ¿no? Entre todas las satisfacciones de sentirse libre, ¿no? Una de las, creo que las que más nos damos cuenta es estar en la naturaleza. Ahí nos damos cuenta que percibimos esa libertad. Y otra es cantar, pero cantar verdaderamente, no cantar así con una voz mal educada, ¿no? Sino entrar a un grupo, educarse a la voz, y cuando te educas a la voz y comienzas a cantar en un coro, no el coro de la iglesia, no estoy hablando de esos coros, ¿no? Un coro verdadero, un coro con voces, alto, mezzosoprano, soprano, con todas las voces, ¿sí? Los tenores, los barítonos, y escuchas ese juego de voces. Y que tú estás colaborando con esa belleza que está saliendo a tus oídos, es lo más maravilloso que te pueda pasar. Esa experiencia es inolvidable. Y ojo, chicos, todos tienen una voz para cantar. El que dice, no, profesora, yo no canto nada. Todos tienen una voz para, porque nadie tiene rotas las cuerdas vocales. Unos serán más dotados, por supuesto, por eso hay grandes tenores, ¿no? Las sopranos, ¿sí? Pero todos pueden alcanzar esa satisfacción de cantar el coro polifónico, que lo más bello pueden apreciar, ¿no? Yo tuve la oportunidad, ¿sí?, de cantar Carmina Burano, que es una ópera muy, muy hermosa, o el Requiem de Mozart, que también es excelente, ¿no? Y otras que no me acuerdo. Ahora he dejado no tanto, pero cuando uno está cantando, como les digo, es algo fabuloso, que uno percibe realmente que contribuye a algo bello y que te realiza. Imagínense, este es un ejemplo, para que se den cuenta que en la tarea que ustedes están queriendo realizar, tienen que sentir esa satisfacción. En la tarea cualquiera que sea. Uno para limpiar su cuarto, que nunca lo limpia, seguro, ¿no? Y está todo cochino y le hacen llorar a su madre porque no quieren limpiar el cuarto. ¿Ah? Tiene que sentir la plena realización al hacerlo. Es tu cuarto, no es el cuarto de tu hermano, es tu cuarto. Tienes que limpiarlo bien, bonito, con todas estas exigencias que hemos visto. ¿Ah? Es lo mismo para jugar fútbol. Por eso te cuestioné cuando me decías, ¿no? Porque no cumples tus exigencias. Uno juega sin pensar que se va a romper la camilla.
aprender a realizarse plenamente es educarnos a la libertad. Ser responsables con nuestra propia vida, responsables con nuestro propio destino. Es educarse a ser libres. Entonces, qué distinto es escuchar un discurso de libertad, ¿no? Señalando libertad, el libre albedrío de hacer lo que me da la gana, ¿no? No es hacer lo que me da la gana. Tú tienes una propuesta en la vida, alcanzar tu destino. Esa es la propuesta de la vida. Tú te acercas a ella, estás alcanzando la plenitud. Tú te alejas de ella, estás demorando la llegada a tu destino. Por eso cuando uno termina su vida y hace una persona muerta, una amiga muerta, hace 2 días, ¿sí? Esa persona, que era una gran amiga mía, ¿no? A ver, un minutito. Yo no puedo decir que no ha tenido una vida plena. Ella se ha realizado. Pero para llegar a decir eso, es todo un trabajo. Para mirar a una persona plena, es todo un trabajo de la vida. ¿Bien? Bien, chicos. Nos vemos entonces el miércoles para ver ya libertad, retomar